Cuando el vicio invade a una familia, el que más ama es quien más sufre. Era mucho sufrimiento. Era la adicción a las drogas. Era el crack, la marihuana, la cocaína, la bebida, noches de sueño perdidas. Y por causa de esos vicios, yo ya no podía estudiar. Eso me causó depresión, mucha tristeza, un vacío. Yo me sentía la peor de las criaturas. Y fue a causa de esta situación que hubo un momento en el que vendí hasta lo que había dentro de casa. La situación ya era difícil, pero sacar del interior de la casa 5 kilos de arroz para llevarlos a vender al punto de drogas, para intercambiarlos. Hubo una situación en la que estaba días fuera de casa y cuando llegaba la noticia, la familia teníamos que buscarla. Pero esta no es la historia de mi hija. Esta es mi historia, porque era yo quien les daba trabajo a mis hijos. Yo era la que dejaba a mis hijos solos. Ellos pasaban hambre por mi causa, porque yo era la madre del crack. Yo era la que usaba drogas. La negligencia con sus propios hijos. ¿Cómo una madre llegó a este punto? Todo esto comenzó con la pérdida de un compañero, porque yo ya tenía a mis hijas y yo le gusté. Y con esto se involucró conmigo y yo me embaracé de él. Me embaracé de mi hijo y él tenía un problema de presión alta. Y él falleció a causa de la presión alta por no cuidarse, por beber, por jugar. Y yo me quedé sola. Y ahí vino el fondo del pozo, porque necesitaba seguir cuidando de mis hijos. Y yo no tenía cómo pagar la renta. Necesité ir a una comunidad, ir a vivir a casa de mi hermana. Ella me cedió un cuarto y me fui a vivir ahí. Y para empeorar, mi hermana me presentó el crack. Con la primera vez que puse el crack en mi boca, yo me perdí. Recuerdo que en esa época mi mamá llegaba de madrugada, completamente bebida y con efectos del crack que había consumido. En aquellos días lo manifestaba dentro de casa. Nosotros ya no teníamos nada y lo poco que había, ella lo rompía. Lo que más me marcó fue esa situación de llegar a prostituirme. Prostituirme. Y la prostitución también era para sustentar los vicios. Yo me sentía basura, porque tenía el deseo de cambiar, pero no lo conseguía. Y con esta situación, yo tuve que madurar a muy temprana edad, porque tuve que comenzar a trabajar para intentar traer un poco de alimento a la casa, porque hacía falta todo. Había días en los que solo teníamos arroz y vinagre para podernos alimentar. Ella nos obligaba, a mi hermana y a mí, a ir al punto de drogas para conseguirle su droga fiada. Y eso fue creando un odio muy grande hacia mi madre, porque yo pensaba, ¿cómo una madre hace eso con sus hijos? Yo recuerdo una discusión en la que tú me dijiste que ya no me querías. Perdón, pastor. En la que llegaste a decirme que me odiabas. Eso me dolió. En el fondo, yo te amaba, mamá. Pero ese sentimiento de dolor, de resentimiento, hablaba mucho más alto. El dolor causado por las palabras de su hija llevó a Miriam a sentirse una basura y, pensando en ser una piedra en el camino de sus hijos, decidió que salir de la vida de todos sería lo mejor. Yo compré crack
compré mucha bebida. Yo compré veneno para ratas y lo mezclé todo. Mezclé todo ese montón de pastillas. Mezclé ese veneno para ratas y lo estuve bebiendo con aguardiente y usando drogas. Porque yo tenía la certeza de que ahí iba a morir. Me quedé en el baño haciendo eso. Me desmayé ahí. Y cuando desperté estaba en el hospital. Y ahí yo descubrí que había tenido principios de sobredosis. En esa época fue exactamente cuando estaba escuchando la radio de la iglesia. Aquella programación me traía cierta paz. Y ahí el pastor hizo un desafío que para la persona que llegara ese día, nada volvería a ser igual en la vida de aquella persona. Y yo no me di esfuerzos. En ese mismo momento me cambié, tomé a mi hermano, que estaba pequeño, y llegando ahí, yo acepté aquel desafío. Comencé a luchar por mi mamá. Yo veía que muchas madres luchaban por sus hijos. Y mi objetivo era luchar por mi mamá. Ella estaba muy mal, ella llegó a estar en coma. Pero Dios comenzó a trabajar dentro de ella en aquel hospital. Solo que en realidad yo también necesitaba ayuda. Porque ¿cómo podía ayudarla si por dentro yo estaba en pedazos? Necesitando ese socorro que solo podía venir del propio Dios. Era salir de aquel rencor, era salir de aquella depresión. Entonces con eso yo me liberé y fui agraciada por tener al Espíritu Santo. Con eso mi vida se transformó porque encontré la verdadera alegría. Por otro lado, mi mamá continuaba totalmente igual. El problema aún estaba ahí, mi mamá aún... Pero dentro de mí había una fuerza, algo que viene del cielo. Y en aquella situación yo me vi llena de aparatos. Hice una oración. Yo platiqué con Dios que si me sacaba de esa situación, que si me daba otra oportunidad, que la puerta que Él me mostrara yo iba a entrar y no iba a salir más. Así fue como salí del hospital y en cuanto estuve en condición, fui a la casa de Dios, fui a la iglesia. Fue muy fuerte porque estaba tan sedienta, estaba tan lastimada. El dolor era tan grande que tenía aquella necesidad, aquella sed de Dios. Yo también comencé a buscar, comencé a luchar y Dios me fue curando porque tenía mucho resentimiento, mucho dolor, mucha tristeza. Y entonces cuando llegó la hoguera santa, y ahí fue la oportunidad para entregarme totalmente y también mostrarle a Dios que quería algo con Él, que tenía sed de Dios. Yo quería esa paz que había en los ojos de mi hija. Era el Espíritu Santo. Y entonces me entregué. Después de haber vivido tanto tiempo por meras piedras de crack, subió a las piedras del altar para entregarle su propia vida a Jesús, la piedra fundamental. Yo me derramé y hablé con Él. Le dije a Dios, yo no soy nada. Yo no soy digna ni de pronunciar tu nombre, Señor. Pero heme aquí, Señor. Yo te necesito, Señor. Necesito de tu Espíritu. Porque sin ti, Señor, ¿qué va a ser de mi vida? Si vuelvo a este mundo, ¿qué va a ser de mí? Y cuando pasé por aquel altar, ni siquiera tuve que llegar al final. Dios entró dentro de mí, porque es una cosa muy, ¿sabe? No tengo modo de explicar, pero la sensación maravillosa del perdón, de la certeza de que todo saldrá bien, de que todo va a cambiar, de que Dios está con nosotros. Eso sucedió conmigo. No descendí sola. Yo descendí con su compañía. Una nueva Miriam encuentra a una nueva Fabiana y juntas ahora
construyen la relación que Dios idealizó entre madre e hija. Nos convertimos en las mejores amigas. Yo suelo decir que entregué a una mamá al altar y el altar me dio otra mamá. Hacemos nuestras comidas, nuestros juegos. Ahora tengo un esposo que está presente. Hoy yo tengo una madre de verdad, una compañera, una amiga. Es la mamá que verdaderamente siempre soñé. Después de ella vino mi hermana, vino mi hermano, vino mi cuñado, y desde entonces hoy nosotros compartimos esa misma fe. Dios puede levantar de las piedras, hijas de Abraham. Y yo era una piedra, pero era una piedra de crack. Y Dios me mostró que hay solución. Miren, estoy aquí. Te amo, mamá. Y yo te amo, hija.